escuchas ahí un... Y luego la niña empieza... ¡Ah! Tal, no sé, no te he dicho que lo vuelvas a esta hora, papá. Tal, tú ya estás ahí. Que no, yo no te he dicho que saques la basura, no sé qué. Pum, que es como... ¿Qué? Otra vez estamos aquí de regreso con este nuevo e interesantísimo... Llevabas casi toda tu vida viviendo en España y luego un invierno veías nieve en España y de repente cuando te trajeron aquí en Guinea estaba todo caliente, ¿no? Sí, en plan... ¿Cuál fue tu impresión? Sí, de hecho mi primera impresión fue... Bueno, lo primero que noté nada más bajar al avión es que el aire es húmedo, man. Es como, bueno, ahora mismo estamos aquí con aire acondicionado. Luego cuando sales, lo notas, ¿no? Pues eso a mí me chocó aún más. Estaba en plan que es como haber salido de una sauna, yo no sé. O sea, en el avión el aire era normal. ¿Sabes? Era como en España. O sea, me refiero... De hecho, es una de las cosas que me gusta de Guinea, el clima. Es que eso de las estaciones, fíjate que he crecido con ellos siempre, pero creo que desde el principio, el que no hubiesen estaciones me encantó. Bueno, aunque lo que es una mierda de Guinea es lluvias. En plan, las lluvias, hay veces que puede estar desde las 6 de la mañana hasta la noche, que va lloviendo, parando, lloviendo, parando. Y es que encima cuando llueve, puede inundarse ahí, que quiere. Pero bueno, de todas formas, la lluvia es una bendición por algo que... Bueno, lo menciono ahora, lo menciono después. ¿El qué? A ver. El ir a por agua. Ah, sí, sí, sí. Que tenemos transporte. Sí. Algún día pienso hacer un video de en plan mi rutina tercermundista por la mañana. Te dicen ahora mismo que te estáis yendo a África. ¿Qué es lo que tenías en mente? O sea, tampoco voy a generalizar, que yo odio a la gente que generaliza. Pero como muchos blancos que me preguntaban que como que se imaginan que no sé si toda África es desierto o que toda África es selva o yo no sé cómo se lo imaginan. No me lo imaginaba como está ahora, ¿sabes? ¿Cómo te lo imaginabas? Suéltalo. Un poco peor. No. Me lo imaginaba más o menos como está ahora. En plan, me imaginaba que el tema de desigualdad. Porque sabía que hay gente que en Guinea está eso que... Bueno, aunque suele ser en todos los países, ¿no? Gente que pobre y tal, no sé qué. Que en realidad es como está el país. Que hay algunas casas que son que si tabla y que si la chapa y tal y no sé qué. Pero mientras hay otras casas que son mansiones que te quedan... ¿Y aquí cuánta gente vive? No, 5 personas. Y es como, ¿qué? Ah, sí, esta pregunta lo vi en los comentarios. Yo cuando vivía en España vivía en Madrid. Habían algunas cosas que no me imaginaba. O sea, es que ni siquiera se me habían pasado por la cabeza. Como fui al mercado Semu cuando había venido de vacaciones. La primera vez que vine de vacaciones. Y vi como una mujer estaba preparando, ratas. O no sé si son ratas. Esas ratas gigantes o yo no sé qué. ¿Qué cosas te asombraron cuando llegaste aquí? En plan, cosas que no te esperabas que ibas a encontrar. Cuando vine de vacaciones, en realidad vi casi todo lo bonito. Cuando ya te quedas a vivir, ya ves lo más feo de Guinea, ¿sabes? Digamos que un blanco viene de vacaciones aquí, lo va a disfrutar seguro, pero ya se queda a vivir, ya irá viendo la parte oscura. Cosas buenas que viste cuando llegaste aquí de vacaciones. El ambiente aquí es mejor. Sí, pero tal. Y luego las comidas son mejores, tío. Hay una montaña ahí con plátano frito y alitas y tal, no sé qué. Yes. En España es lo mejor. ¿Qué tal? Una especie de picoteo con unos sándwiches de mierda que te quedas en plan, no. Es igual que en España. Te terminas de gastar stock de dinero en un restaurante, sales con hambre. ¿Qué? Yo me terminé de gastar dinero. ¿Cómo voy a salir con hambre? En cambio aquí gastas alim. Alim es 1000 francos. Vas ahí a tu restaurante senegalés. Buen arroz con pollo o espagueti con pollo, no sé qué. O lo que sea con pollo. No sé. No te dan tanta calidad. Ahí vienen malas cantidades. Sí. Cuando llegaste de lleno para venir a vivir. Bueno, y cosas que, en plan, digamos, no me llamaron positivamente. O sea, positivamente, sino en plan neutral. A ver, en Guinea Ecuatorial hay bastantes etnias. Vale, la cosa es que toda mi familia, yo cuando estaba en España, los guineanos con los que me juntaba eran fan. Porque al fin y al cabo son familiares míos y tal. O yo que sé, justo ahora la casualidad de que eran fan. Y yo que sé, cuando vine aquí de vacaciones, había veces que, digamos, un militar para el taxi o yo que sé, había veces que directamente se ponía a hablar en fan. Lo cual era una mierda porque es como, yo no hablo fan. Es una mierda. ¿Pero lo entiendes? No, tampoco. O sea, ni siquiera entender. Bueno, en plan, gracias a los vídeos de Omeo. Amigo, no me bombe. Señor, no entiendo fan. Cuando ya vine aquí a vivir, no sabía de la existencia de otras etnias. De hecho, pensaba que... ¿En serio? En plan que todos los guineanos son fan. El idioma oficial es el español y luego ya, pues como que el idioma así secundario es el fan. Sí. O a lo mejor yo es que era tonto y tal y que no me fijaba, no lo sé. La cosa es que luego ya cuando fui a clase y tal, ya me dijeron, en plan, ya descubrí que no, que hay otras
etnias y tal, no sé qué, que si los bubis, tal, no sé qué. Bueno, yo solo conocía a bubis y a noboneses. Cuando viniste, definitivamente, de lleno, ¿qué cosas malas empezaste a ver? Como que hay algunas cosas. Lo primero es en plan que ya fui viendo las peores calles, en plan, los peores barrios. En plan que el baño estaba fuera de la casa. Yo estaba ahí que lo compartía con otros vecinos y es como que usai. Fui viendo tal otros barrios que ya eran en plan que ya me di cuenta de que quiero. O sea que aquí no es todo de color de rosas, vamos. Todo es de color de rosas. Ajá. Luego, en mi casa, la casa en la que yo vivo, no sale agua del grifo. Eso, o sea... Eso, transportar agua. Exacto. Empezar a coger agua. Es que, mira, había cosas que directamente yo daba por hecho en España, ¿sabes? Que luego te das cuenta de que no, que hay mucha gente detrás ahí, tal, lo de los impuestos, todo eso. O sea que hay bastante diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. Las calles bien iluminadas y tal. Hay barrios en los que, joder, no tal, o sea, vamos. Oscuras. Sí, la existencia de la delincuencia. Yo no sabía que existía delincuencia hasta que vine a vivir aquí. ¿Qué tal, chaval, tamañero? No. Es como, porque yo... Entiendo totalmente sincero, ya te han atracado antes. Sí, o sea, me atacaron una vez y después, por suerte, después de esa vez no me han vuelto a atacar. Porque ya ibas con pies de plomo. O como en plan que ya no andabas mucho. No, salí a la calle y tal. Simplemente que no volvió a ocurrir. Y fue muy mala la experiencia, en plan, fue muy, muy mala. Pues no fue de lo más terrible, pero... No fue terrible, pero... O sea, que no me hizo ningún daño, pero... perdí la mierda. Era tu móvil, seguramente es el móvil. Era el móvil. Era el móvil. A ver, a la hora de estar en casa, lo del agua, que eso fue una mierda. Yo estaba en plan que encima la ropa la tenía que empezar a lavar a mano. Sí. Pero ese plan, si regresaras a España, ¿crees que valorarías mucho más todo lo que tenías ahí? Es que en plan, hay cosas que directamente yo daba por hecho. ¿Qué? Yo que sé, calles iluminadas. A veces los suelos están limpios, ¿sabes? Hay gente que tal. Aquí, pues, choco. En primero, más gente tira basura al suelo. Yo no sé por qué la gente tira basura al suelo. Luego, cuando le dices a uno, ¿por qué tiras basura al suelo? No tiras basura al suelo. Aquí no es España, no sé qué. Creo que la frase aquí no es España, yo no sé. O no soy blanco. Ya, sí. Son dos frases. Sí. No, aquí no es Europa o no soy blanco, algo así. Ya, esa frase no sé. Si me diesen un céntimo por cada vez que me la han dicho, estaría en Dubái ahora mismo. ¿Qué frase? ¿Aquí no es España o no soy blanco? O no eres un blanco o te crees blanco. No, la de aquí no es. Yo sí que creo que si no, de las veces que me han dicho que no eres un blanco, ya sería rico. No, en serio. En plan, esos son los primeros días, ¿sabes? Yo flipaba, había veces que cuando las madres... O sea, yo no sé por qué a la gente como que no le da corte, no sé, no les da igual. Su hijo está desnudo por la calle, en plan un niño de unos 3 años, no sé qué, está desnudo, o le ducha en la calle, tal, en plan que tal, y le está duchando. Sí, pero fue algo que te chocó mucho. Sí, está en plan que ¿por qué tanta desnudez aquí? En España sabes que si hay una... En plan, cuando llega a cierta hora... Si tus vecinos están haciendo mucho ruido, que la música está muy alto, no sé qué, tú llamas a la policía, tal, la policía también. En plan, para que les digan que, chuco, baja el volumen, tal, no sé qué. En EG no existe eso. Uno puede estar con la música desde las 10 hasta las 4 de la mañana. No te puedes quejar, es como que te llamas a la policía, por eso es como, ¿qué va a hacer la policía? Sí, es porque también respeta de que algún día tú también vas a querer escuchar música y tú lo puedes escuchar como te dé la gana también. Sí, aunque solo como que en mi caso, yo duermo. Nunca lo hago. Yo también, ahí está el problema, que yo duermo temprano, yo tengo que dormir, o sea, yo no me voy a quedar hasta aquí. Exacto. Aquí como que, digamos que has cometido una pequeña infracción, ¿sabes? A lo mejor el policía que te para tal, le dices que le des ahí aunque un 2000 o tal. O no sé, o digamos que haces una cosa, digamos que quieres, yo que sé, iniciar un negocio, vender cosas en Asamse. Hacen un mercadillo. En España, como que para cualquier cosa que hagas... No, tienes que hacer un montón de burocracia. Sí, es como chuco. Yo pienso que mal. Entre todas las cosas que tengo que hacer, no sé qué, ya hasta se te quitan las ganas de iniciar el negocio. En EG, pues como que no. En España, que yo sepa, que yo recuerde, no se vende carne en la calle, ¿sabes? En plan, eso de vender soya y tal. En España no hay soya, vamos. En plan... No hay soya en España. Ni pescado a la brasa, ni nada de eso. Y... No se vende carne por la calle, cosas así, ¿sabes? Hiciste el Instia, que al menos los últimos años de secundaria. Sí, el bachillerato, tal. El bachillerato, sí. ¿Viste cómo pegaban a la gente en clase?
Es que en colegio español no se hace eso. Pero en plan, pero has escuchado que el profesor pegando al alumno. Sí, has escuchado cosas No, así. sí, he escuchado que hay colegios en los que el profesor pega al alumno, no sé qué. Que en plan, bueno, he escuchado algunos que son niños y he escuchado en otros que en segundo de paz, no sé qué. En segundo de batch. No, que eso es mucho hasta para mí. Eso sí que ya, sí que. Año. Un profesor. Dios, secundaria, último año. Profesor, me viene a tocar. ¿Qué vas a hacer? No podemos parar. ¿Qué vas a hacer? Digamos que es algo en el que yo tengo razón. Como que no sé qué tal. Un compañero cerca de mí está hablando, yo no he hablado, no sé qué. Luego dice, no, pues otros dos venid aquí. Es como, ¿quién? Más que tú me vienes a pegar y tú y yo no vamos a parar. Pero sí te has dado cuenta que hay muchos padres que lo apoyan aquí, Sí. He visto que hay muchos padres que lo apoyan aquí. Bueno, hay otros que... Y luego encima suele ser una mierda porque cuando el padre luego se entera que no han pegado a su hijo en clase, luego el padre le termina de pegar otra vez al hijo en casa. En Guinea los padres pegan a los hijos. No, pero en parte sí. Pero palizas de verdad, no palizas esas... Porque... No, si hay veces que tal, estás en casa y de repente escuchas ahí un... Y luego la niña empieza... Tal, no sé, no te he dicho que lo vuelvas a esta hora, papá. Tal, tú ya estás ahí. Que no, yo no te he dicho que saques la basura, no sé qué. Que es como, ¿qué? Esa madre no se da cuenta que... Mira, esos golpes no duelen tanto. Lo que duele es ¿qué me estás pegando de sus amigos? De hecho, yo creo que esa es la razón por la que, siendo totalmente sinceros, los guineanos son muy educados. Exacto. Eso sí, una cosa que es positiva, bueno, aunque hay veces que los adultos, hay veces que, bueno, se pasan, porque hay veces que los hijos hablan a sus padres con un fitiay que te cagas. O sea, una soltura bestial, de verdad. Exacto. Aquí no vas a notar eso. La madre le dice, no, tal, venga a recoger tu habitación, por favor. ¿Qué tal? Que mi madre o mi padre me diga por favor, tío. Exacto. Yo no recuerdo que mi padre me haya pedido por favor a que me haya pedido por favor en mi vida, tío. Que mi vieja me dice, o mi viejo me dice, por favor, Santi, ven a hacerme tal. Sí, mi madre me manda algo 2 veces. Más de 2 veces, choco. Uf, tío. Vamos, que es como diferencia entre vivir en Europa y es la madre novita, vivir en África, la madre de gigante. Exacto. O sea, si un hijo se pone chulo con la madre, vamos, la madre termina a llamar a sus hermanos sí, que esa es otra. En Guinea, si hay un hijo que tiene fitia, la madre puede llamar a la policía. Es que la policía... Es cierto. Es que la policía debería pegar. Es verdad, sí, es cierto. Es que si un hijo se porta mal... Cuando escuché eso, yo no pensé que fuese verdad, pero... Yo ya lo he visto un montón de veces. En realidad es muy común. Sí, eso es súper común, que si el hijo se porta muy mal, la madre coge al hijo y le lleva a la policía. Le pegan ahí con la porra y pip. Sí, esa es otra. Hay muchos de aquí que piensan que no, que mi madre me criaba como una blanca porque vivíamos en España. Es como nada, mi madre me criaba como una africana que es. Pero vamos, que sí que hay veces que cuando yo veía en plan en una película o en una serie o tal o en la vida real como un hijo va tratando mal a sus padres, es que hasta me da rabia. Yo me quedaba en plan que, en serio, yo como que, wow. Falta de respeto. A mí se le hace un poco muy... Hasta actualmente yo veo que ahora mismo sí que voy notando mucho que hay muchos padres que son un poco más flexibles y tal. Yo como que hay muchas veces que veo que el hijo se pasa y me quedo en plan que yo ahí observando a ver qué es lo que la madre va a hacer y no hace nada, vaya, vale. En las nuevas generaciones. Parece que sí que ya vamos llegando a las nuevas generaciones. Parece que ya vamos llegando al siglo XXI, parece. Bueno, vale. Estos son algunas de las cosas que me llamaron la atención. Pero bueno, el vídeo se va a hacer demasiado largo. O sea, estas son las primeras cosas que me llamaron, o sea, al principio. Luego ya cuando vives más tiempo hay otras cosas, ¿sabes? Que es el español y tal, todo eso. O sea, en el vídeo ese que hice hace un tiempo, de tal, solo dije solo una pizca de cosas. Bueno, pero una de las cosas que me llamaron, el verbo pelucar. Os lo tenéis que aprender para si venís de vacaciones aquí. Si no, no sé qué tal, a alguien le han pelucado. Os tenéis que saber que le han cortado el pelo, ¿vale? Sí, ya está, ¿qué pelucar? Pues eso ha sido todo. Si es que te gustan este tipo de cortos, de videos sencillos, tratando temas sencillos, me lo puedes comentar ahí debajo, ¿ok? Juanma, ¿quieres añadir más algo? Aunque he dicho aquí cosas malas, de todas formas aquí hay muchas cosas buenas. En serio, tenéis que venir aquí de vacaciones. Yo cuando vine de vacaciones lo disfruté mucho. En cualquier país, cuando vas de vacaciones, lo disfrutas, lo mejor. Es verdad. Solo ves lo bonito. Luego ya, cuando ya vienes a vivir, ya ves lo feo. O sea, ya lo ves todo. Lo disfrutaríais, en serio. Disfrutarlo lo vais a disfrutar seguro. Voy a dejar un video aquí para que lo vayáis a ver aquí.
Aquí. Dale aquí. Verás que luego cuando señales... Aquí.